Hemos invitado a la ministra de Educación de la provincia, a Cristina Fiore, para que charlemos un poco de todo el panorama educativo, que es complicado, sin lugar a dudas, y lleno de incertidumbre, fundamentalmente, que es lo que me parece que está reinando en este momento. Cristina, gracias por venir, como siempre, muy amable. Un gusto. Reina la incertidumbre. ¿Qué pasa? Porque quiero empezar por el tema del incentivo docente, sí, que es el tema que preocupa más, obviamente, frente a lo que está pasando con la inflación. Y la primera pregunta es, ¿cuánto representa o representaba en el sueldo docente el incentivo? Sí, bueno, el incentivo representa más o menos un 10%, en promedio el 10% del salario docente. Y en este sentido es muy importante decir lo siguiente. El incentivo nació allá por el año 98-99, cuando el presidente de la Nación se le ocurrió traspasar, o adoptó la decisión de traspasar toda la educación a las provincias. Era Carlos Menem. Era Carlos Menem en ese momento, pero ¿cuál fue el tema? El tema es que pasó las responsabilidades, pero no pasó el presupuesto para atender esas responsabilidades. Entonces, a partir de allí, los gobernadores se vieron realmente en figurillas para pagar los sueldos y demás. Se establece todo lo que es el tema de las carpas blancas y nace el incentivo docente como un derecho de los docentes. Desde mi punto de vista, integra incluso el tema de su salario como una responsabilidad de la nación, en coparticipación, digamos, en eso con las provincias. Y en este aspecto, los distintos presidentes desde esa época hasta la fecha pagaron el incentivo docente. En un principio estuvo atado a un impuesto que duró 5 años, creo que fue el único impuesto que nació y murió en la época que tenía que hacerlo, y a partir de allí por decreto se fue prorrogando y durante 26 años presidentes de diferentes ideologías, qué sé yo, lo tenemos Duhalde, de la Rúa, los Kirchner, Macri, o sea, las distintas ideologías pagaron el incentivo docente. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Nosotros estábamos en el Consejo Federal de Educación, empezamos a reclamar obviamente por el tema del incentivo docente. El secretario de Educación había devengado el gasto. ¿Esto qué quiere decir? Había dicho corresponde pagar a las provincias tantos pesos en concepto de incentivo docente, y el ministro Caputo resuelve no hacerlo, y nos enteramos de todo esto no por el secretario de Educación, sino por el vocero presidencial, que dice, bueno, no vamos a pagar más en el incentivo docente, y en el medio, que es lo que había pasado, el fracaso de la ley ómnibus, donde aparentemente esta fue una medida tomada básicamente por el presidente de la Nación, molesto porque las cosas no le habían salido como él quería. Ojalá que se retome el diálogo. Chequera y látigo, se sabía decir siempre esto era chequera y látigo, ¿no? Sí. Ahora, el tema de que se haya prorrogado el presupuesto del año 23 al 24, en donde está incluido el incentivo docente, quiere decir que en el 24 está incluido el incentivo docente. ¿Qué pasa con eso? Ese punto que usted resalta, y la verdad muy inteligentemente, es uno de los planteos que nosotros vamos a hacer. En la provincia va a pelear el tema del incentivo. Nosotros ya presentamos las cartas documento, nos contestaron las cartas documento que no se van a responsabilizar del incentivo docente, y a partir de ahí vamos a iniciar nomás las acciones legales, y uno de los puntos que tenemos es el que usted muy bien señala. Se prorroga el presupuesto 2023 y dentro de esto está contemplado el incentivo docente, ¿no? Los gremios las deben estar llamando permanentemente, me imagino, para decirle cuándo nos sentamos a negociar salario de nuevo, frente a la inflación. Sí. ¿Y qué hacemos con el incentivo? Debe ser la otra pregunta. ¿Cuándo se sientan de nuevo y cuáles son las perspectivas? Bueno, las paritarias están abiertas. Nosotros nos reunimos 3 veces con los gremios, y en ese sentido yo quiero recalcar que más allá de las posturas que uno podrá o no estar de acuerdo con las distintas posturas, sí quiero resaltar el respeto con que se llevan adelante las reuniones paritarias. Las encaramos los ministros, está el ministro Camacho como en su rol de ministro coordinador, el ministro de Economía, el ministro de Salud Pública y quien habla. Empezamos con el tema de las reuniones paritarias, después están las sectoriales, porque salud tiene sus particularidades, educación tiene las suyas, y lo cierto es que el gobierno había sugerido un 24% de aumento. Los gremios no estuvieron de acuerdo con eso, pero de todos modos nosotros, el gobierno de la provincia dio el 24% de aumento, dividido en 3 etapas, hasta abril, y en abril nos volvemos a sentar, o sea, en poco tiempo más vamos a estar sentados nuevamente con los diferentes gremios, viendo cómo va a ser la recomposición del salario en un momento verdaderamente complejo.
donde la intención obviamente es que el salario pierda el menor poder adquisitivo posible, ¿no? Bueno, el caso del incentivo docente, y vuelvo de nuevo ahí, que seguramente dirán, y la provincia está en condiciones de hacerse cargo, contesto yo pensando en que se habla de que cerca de 20.000 millones no están llegando, se me ocurre que el panorama es bastante complicado. ¿Cuál es el monto que significa mensualmente el incentivo docente? Más de 1.600 millones. Más de 1.600 millones por mes, y en este sentido, esto es sin actualizaciones ni nada, y la verdad que a mí me gustaría un poquito también que la gente pueda advertir qué es lo que le ocurre a la provincia. La provincia venía pagando el incentivo docente, en el mes de diciembre se paga, el mes de enero, digamos, la gente cobra el incentivo docente correspondiente al mes de enero, lo había puesto la provincia, porque ¿qué es lo que ocurre? La provincia paga mucho antes del 10, y las transferencias de Nación son posteriores a esa fecha. Entonces, ¿qué hace la provincia? Paga el incentivo docente correspondiente al mes de enero, la Nación no realiza la transferencia, y de un día para el otro nos encontramos con esta situación totalmente imprevisible. ¿A qué voy? Que como fue una decisión intempestiva, la provincia no tuvo la oportunidad de hacer el ahorro, de hacer las previsiones o de decir, bueno, este es un gasto entre comillas, porque es una inversión la educación, pero bueno, vamos a necesitar este dinero para enfrentar el incentivo docente. Esa posibilidad no se dio ni a esta provincia ni a ninguna otra, hay 1.600, porque fue de un día para el otro. O sea, hay 1.600 millones de pesos que la provincia pagó el incentivo y no recuperó nunca. Efectivamente, esa fue la razón por la cual nosotros hicimos 2 cartas documentos, una al ministro Caputo, casualmente reclamándole esto, y otros reclamos, y por el otro lado a la ministra Petovelo, porque ¿qué es lo que ocurre con todo esto? El incentivo docente, la Nación ya dijo, bueno, nosotros no nos vamos a hacer cargo de eso, la provincia va a iniciar acciones legales respecto de este tema, y después hay otras cuestiones como por ejemplo el tema de infraestructura, que verdaderamente luego del inicio de clases empezamos a ver todo el tema de infraestructura y las falencias que hay y obras paralizadas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísimas obras que responden a partidas del nivel nacional. En este sentido, la Nación no dice no le vamos a dar para las obras, pero tampoco genera las transferencias. Entonces estamos en una situación de incertidumbre que la verdad que es muy incómodo, porque yo debiera dar respuestas a un montón de situaciones, a programas y demás que dependen de Nación, el programa Fines y otros, lo estamos viviendo con el Potenciar Trabajo, por ejemplo, que se va a transformar, pero faltan definiciones de Nación, y en algunas cosas no dicen que no, pero no envían los fondos. Entonces, en los términos prácticos estamos más o menos en lo mismo. ¿Qué pasa con la Copa de Leche? ¿Depende de fondos nacionales también? ¿Qué es lo que pasa? El tema de la Copa de Leche empezó a ser una respuesta que empezó a dar la Nación, la provincia, perdón, por lo siguiente. Las escuelas antes eran un lugar donde uno iba, donde se daba el proceso de esta enseñanza y aprendizaje, básicamente. Hoy en día la escuela es un lugar donde fundamentalmente en algunos lugares lo más importante de la escuela es que es un lugar donde se come. Es el tema del comedor. Y en el caso de la capital, el tema de la Copa de Leche, la provincia se hizo cargo de eso. Hay un área específica que no está dentro de educación, es la agencia de contención, que está trabajando mucho para poder, a partir del mes de abril, de destrabar el tema de la Copa de Leche y poder empezar a darlo. En este caso, digamos, el caso de las otras asistencias, ¿no? El caso de los comedores. Que los comedores sí depende del ministerio. La cuestión de los comedores, son más de 870 escuelas donde se dan comedores. El comedor tiene distintas variantes. Está el tema de la merienda, está el tema del almuerzo, después está que cubre tanto el almuerzo como la cena. Perdón, pero para ver el aspecto social de esto, ¿cuántos chicos comen en las escuelas? Y bueno, tuvimos el tema de los refuerzos y demás, eran más de 12.000 chicos, y después en esto son 870 instituciones que la provincia está haciendo una inversión de 11.000 millones de pesos en el tema de los comedores, ¿no? Y en esto prestar especial atención y reflexión, ¿no? La escuela antes es el lugar donde era el proceso de enseñanza-aprendizaje, y hoy el tema de los comedores. Muchos dirán, bueno, no sé si es suficiente, pero la verdad que el esfuerzo que hace la provincia en este sentido es muy importante, y como le decía recién, son más de 11.000 millones de pesos que están destinados a los comedores en 870
escuelas que están distribuidas en toda la provincia, ¿no? Ministra, en este brote tan fuerte de dengue, ¿qué pasó con el ausentismo de alumnos, de docentes y qué medidas se toman? ¿Qué pasa con esas ausencias? Bueno, mire, con relación a eso sí se está empezando a dar ausentismo, fundamentalmente en algunas localidades. En este sentido creo que la más golpeada de todas es el departamento de Anta, fundamentalmente Joaquín B. González, y de ahí que yo quisiera destacar un accionar básicamente realizado por el ministro Manjón, el ministro de Salud Pública, que en la semana pasada juntamos 3 ministerios, el de Salud Pública, que es el autor de la iniciativa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, y se empezó, gracias a Dios, se destrabó el tema de las vacunas, así que se empezó a vacunar. Empezamos en Joaquín B. González como lugar paradigmático y en este sentido se han destinado más de 1.500 vacunas para los docentes y las docentes de la provincia, empezando por el departamento de Anta, que como le decía es el más afectado por el tema del dengue, pero lamentablemente estamos teniendo en todos lados. Yo ya he pedido los informes para ver exactamente la cantidad de docentes que están viendo afectados. Estamos teniendo muchos problemas con las ordenanzas, que también afectados por el dengue, a veces encima que la cuestión de las ordenanzas es un tema delicado, no tenemos la cantidad que verdaderamente necesitamos. A veces cuando se ven afectados por la cuestión del dengue, también hay problema de las clases, que lo hemos vivido, ¿no? En un tema directamente relacionado, que es el tema de limpieza, higiene, etcétera, ¿no? Bueno, claro. Así que bueno, un tema complicado. Ministra, como siempre, gracias por atendernos por favor, y por venir, es muy amable. yo. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.